Fue el facilitador en la construcción participativa de este plan en los 5 cantones. A mí ya me conocen, ¿no? Poquito. ¿Listos, no? Listos. Entonces, tal vez hacemos un saludo de mi parte, damos la palabra tal, y después hacen las preguntitas y respuestas. No difíciles, no rebuscadas, porque no me ha ido tan bien las preguntas rebuscadas ni en el colegio ni en la universidad, ¿no? Depende. Bienvenidos más bien. Muchas gracias. Es por... Ingeniero, empecemos más bien sobre nuestra rueda de prensa, el motivo del llamado a los medios de comunicación, cuál es el tema precisamente para esta mañana. Buenos días, muchas gracias por estar aquí, a todos y cada uno de ustedes que a través de sus medios de comunicación nos permiten llegar con el saludo y el mensaje a la ciudadanía de Cañari y de los 5 cantones. Así también a través de las redes virtuales estamos conectados seguramente con nuestros amigos cañarejos en Europa, en Estados Unidos. Así es que a nombre de quienes lo constituyen la mancomunidad, a nombre del economista Guillermo Espinosa, que es el alcalde de Vivian y presidente de la mancomunidad, así como del doctor Segundo Yuxi, que es el alcalde de Cañar, el ingeniero Alex Arce del Tambo y de Fiscal Manuel Pumaquiza, son quienes conforman el directorio de la mancomunidad. Saludarles y agradecer por estar aquí. El motivo de esta reunión es justamente para darles a conocer de que el día de mañana, viernes 28, desde las 9 de la mañana hasta las 2:30, vamos a tener una reunión de trabajo con representantes de los 5 municipios mancomunados, donde que se presentará y también se trabajará los lineamientos para la implementación de un plan de movilidad humana que ha sido construida de manera muy participativa con el apoyo y la facilitación técnica de la Fundación Crea tu Espacio y el financiamiento de la Cooperación Técnica Alemana en el marco de lo que es el programa Montañas, que está desarrollando ya en los cantones mancomunados desde el 2020-2021 prácticamente. Entonces, más bien quisiera pedirles y darle la palabra al compañero Eric, que es el representante de la GIZ, para que nos dé a conocer en el marco de qué estamos impulsando en el tema de lo que es el programa y el plan de movilidad humana. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a los colegas de la Fundación Crea tu Espacio, por supuesto a todos ustedes por la participación y por estar el día de hoy. Mi nombre es Eric Ochoa Tocachi y yo soy asesor técnico del programa Montañas de la Cooperación Técnica Alemana. Desde fines del 2020, la Cooperación Técnica Alemana está implementando en Cañari y en algunas provincias de Sierra Centro el programa Montañas, que tiene el objetivo principal de conservar y gestionar el uso sostenible de los ecosistemas de alta montaña, especialmente el páramo, como este ecosistema primordial para garantizar ciertos servicios ecosistémicos a la población, especialmente el agua. Todos sabemos que el agua que consumimos en todos nuestros cantones, tanto agua de consumo como de riego, dependen del estado de nuestros páramos. Nuestro proyecto está enfocado muchísimo en eso, en garantizar esa conservación y ese uso sostenible del páramo. Desde fines del 2021 nos dieron un nuevo mandato, referente a el Ministerio de Cooperación en Alemania nos dio un nuevo mandato, que es transversalizar en las acciones del programa el tema de movilidad humana, especialmente lo referente a emigración de nuestros pobladores en Cañari y en algunas provincias de Sierra Centro hacia el exterior. En esta transversalización del tema de movilidad humana hacia las acciones del programa, nosotros priorizamos hacia quién tenemos que transversalizar las acciones, y ahí definimos puntualmente quién es la población que más migra. Y la población que más migra, lo vamos a ver en el diagnóstico, pero la población que más migra son personas jóvenes, no las únicas, pero sí quienes más migran, especialmente personas entre 16 y 35 años. Entonces el programa, desde este nuevo mandato, ha buscado el cómo integrar más a esta población en las acciones del programa, tanto de conservación cuanto de manejo y uso sostenible del páramo. En esa línea,
y en el trabajo que tenemos con la Mancomunidad del Pueblo Cañari, nos hemos aliado con la Fundación Crea tu Espacio, una fundación que tiene muchísimos años de experiencia en el tema de movilidad humana, para que nos acompañe y le acompañe a la Mancomunidad del Pueblo Cañari y a los cantones que conforman la Mancomunidad en la construcción de un plan de movilidad humana. Nosotros estamos conscientes y nuestro, digamos, deber como facilitadores no es evitar la migración, porque la migración es un derecho y está reconocida en la Constitución del país. Es más bien cómo logramos generar mejores condiciones para que las personas que desean migrar lo hagan con conocimiento, digamos. Pero también cómo logramos con los diferentes actores de la mancomunidad, especialmente con los gobiernos locales y la mancomunidad como institución, cómo logramos generar condiciones para que puedan aportar a la población. Entonces, ese ha sido el trabajo que hemos impulsado desde la cooperación alemana. Contamos ya con un plan, el primer plan de movilidad humana mancomunado del país, porque es un ejercicio que no se ha hecho antes en el país, y el reto que tenemos ahora es cómo logramos generar las condiciones para que el plan se implemente, no desde la cooperación técnica alemana, sino que lo implementen los actores, los gobiernos locales. El proceso ha sido muy participativo, participaron los municipios a través de los alcaldes, así también los consejos de cantonales de protección de derechos, y el trabajo ha sido muy intenso, así es que más bien le vamos a pedir a Aníbal, la directora, para que nos expliquen cómo fue el proceso y sobre todo cuáles son los indicadores que generan alerta ya en el territorio, porque hay una información que se construyó desde los talleres, desde las entrevistas, desde los diálogos, porque no hay una información estadística secundaria, digamos, que dé cuenta de esta situación. Bueno, primeramente un saludo a todos y todas. Para nosotros ha sido muy grato poder acompañar este proceso de construcción del plan de movilidad humana. Y bueno, algunos indicadores generales, para ello le invitamos a todos los que nos están escuchando, observando también, a que pueda revisar el documento completo una vez que la misma mancomunidad haga un ejercicio de validación y también de implementación de este plan de movilidad humana, con el fin de que efectivamente esto permita generar procesos mucho más integradores y compactos en el tiempo, que vaya en beneficio de la comunidad emigrante en el exterior, pero también de las familias que se quedan, que son una población en riesgo y en vulnerabilidad, sobre todo cuando hablamos de niños, de niñas, de adolescentes, de mujeres y de personas adultas mayores, que son las que se están quedando en la provincia del Cañar actualmente, que la mayoría ya son personas adultas mayores, y por lo tanto la dinámica productiva cambia. Entonces hay que prestar mucha atención. Algunos, digamos, datos relevantes que los puedo manifestar en este momento. El primero es que efectivamente desde el 2020, que hubo el tema de la crisis de mandato, con el tema de Lenín Moreno, y después que se ahondó con el tema de la pandemia, los procesos de emigración al exterior aumentaron, y el mayor país de concentración de la población emigrante es de Estados Unidos, y esto debido a dos factores. La primera, que hay mayores oportunidades laborales allá. Segundo, porque requieren fuerza masculina, son los hombres los que han salido hacia Estados Unidos para poder sustentar las familias. Y tercero es porque efectivamente ya existen comunidades establecidas ahí de la zona del Cañar. Entonces efectivamente esto ha permitido que la reactivación, sobre todo en estos 5 cantones, hablando de los que son parte de la mancomunidad, tengan esta perspectiva de poder buscar nuevos días en esta zona del hemisferio del mundo. Efectivamente, otro de los indicadores que ya lo dio a conocer el compañero Eric era el tema de la población. La mayoría son jóvenes adultos que han salido. Otro dato muy importante es que en la zona del Cañar existen muchas estructuras familiares también que han salido, que eso hace despertar varias alertas, porque son estructuras completas que han salido al exterior.
Otro de los indicadores es los mecanismos de migración que se han tomado por parte de la población para realizar estos procesos migratorios, y uno de ellos es acudir asimismo a coyotes para poder llegar a cumplir el sueño americano. Entonces digamos que efectivamente ha habido una reactivación de los procesos irregulares por parte de la población, lo que aumenta los riesgos, y a eso está apuntando también este plan, a cómo trabajar desde la integralidad, el derecho humano de migrar, pero también de quedarse en sus propios territorios, de poder tener medios de vida en sus territorios, de poder generar procesos de desarrollo que vayan acompañados de una capacidad humana de poder relacionarse con el resto de personas, pero también con su entorno natural. Y ahí está integrado el tema de la defensa y el cuidado de los recursos hídricos, como son los páramos, los ecosistemas sensibles, que no solo nos dan agua, sino también nos dan los sustentos para el diario vivir. Otro indicador bastante interesante dentro de este diagnóstico del plan es las formas como las familias están realizando los procesos de reunificación, sobre todo cuando llevan a los menores de edad, sobre todo cuando hablamos de niños y adolescentes. Hemos visto un descenso, sobre todo de la escolaridad de la población ecuatoriana en Cañar, en Biblián, en Suscal, en el Tambo, de niños desde el año 2022. Entonces eso quiere decir que hay muchos que han desertado del nivel académico, y es debido a estos procesos migratorios. Los padres les han llevado al exterior, y por lo tanto esto ha hecho que efectivamente el tema educativo disminuya bastante. Otro dato bastante interesante es que efectivamente los niños y adolescentes que realizan estos procesos migratorios, la mayoría son acompañados por los coyotes. Algunos son acompañados por tíos, por primos o por algún adulto tutor cercano a la familia. Pero la mayoría de los procesos están bastante alineados a los mismos coyotes que realizan estas facilidades para que pueda la gente emigrar al exterior. Finalmente, manifestarles que hay una gran problemática que se ha visibilizado dentro de este instrumento, y es el hecho de trabajar por los retornados, que es una población también que se está acrecentando dentro de la mancomunidad, y que hay que proyectar desde una política pública integral un trabajo que les permita a ellos tener una vida de envejecimiento realmente garantizado y que esté en el marco de los derechos humanos. Quizás, gracias Aníbal, es importante recordar que el tema, más allá de hacer un diagnóstico participativo del tema de movilidad humana o emigración, es trabajar propuestas que permitan un poco resolver problemas estructurales y buscar de conformar un modelo de gestión. Entonces, en ese sentido, el rol de la mancomunidad en el marco de la voluntad política de los municipios para poder mejorar la gestión de sus competencias y favorecer la integración territorial es el tema también de gestión y articulación de actores. Así es que es un gusto tener a la directora de la Fundación Crea Tu Espacio, es la primera vez que está acá, y quisiéramos más bien darle la bienvenida y augurar de que para la implementación del plan podamos también contar con el apoyo de esta fundación que tiene experiencia. Quisiéramos escucharle las palabras de la directora para ir ya cerrando este proceso. Buenos días con todos, mi nombre es Joana Calle, actualmente estoy como directora de la Fundación Crea Tu Espacio. Un gusto estar primera vez aquí en la mancomunidad y también felicitar sobre el trabajo y de esta construcción del plan de movilidad humana que se está realizando en estos sectores, sobre todo para visibilizar ciertas problemáticas que conlleva estos procesos migratorios, que no solo afecta a grandes, sino también afecta a niños y adolescentes. Que estos procesos migratorios en sí, en vez de, cuando ya está toda la familia, pues a veces ya se unifica ya en el país destino, pero a veces también tenemos el lado negativo, que también se da una desagregación de la familia, del núcleo familiar. Entonces, en este plan de movilidad humana, que básicamente se cuentan conceptos específicos sobre esta temática, y sobre todo se ve esa estadística que es esencial, porque al fin y al cabo sabemos qué es lo que está pasando en la población.
Un gusto será trabajar aquí conjuntamente y de forma articulada con la mancomunidad y sobre todo fortalecer estos espacios que son súper importantes ante esta ola migratoria que estamos viviendo actualmente. Muchas gracias, nos viene a abrir el diálogo. Ya hay algunas preguntas, pero este es en pastilla de lo que va a desarrollarse el día de mañana. Están convocados las autoridades que están en funciones en los gobiernos autónomos centralizados y también las autoridades que están electas. Están invitadas para el día de mañana y invitados también ustedes para transmitir y buscar la forma de cómo conectarnos con aquella gente que está en otros territorios. Ingeniero, buenos días, señor director de Mancomunidad Pueblo Cañari y al mismo tiempo estimados compañeros quienes representan organismos internacionales y no nacionales también. Felicitaciones por tratar este tema bastante relevante, lo que tiene que ver cuestión de movilidad urbana. En ese aspecto quisiera pues hacer algunas preguntas y estuve escuchando con mucha atención, usted intervenía de que nuestro medio ambiente, nuestra naturaleza necesita ser tratado de la mejor manera. Qué bonito, es un tema de que se pueden escuchar algo diferente, ¿no? Pero ¿qué hacer? Esta es la parte fundamental. ¿Y cómo hacer? ¿Hasta qué? Porque en muchos de los casos hablar es fácil, pero también hacerlo es un poco difícil. Otro de los temas, compañero, lo que invocaba usted, netamente son los migrantes. Felicitaciones de hablar de este tema, pero no solo es migrar, ir ilegalmente, pero es buscar también ir legalmente. Es muy distinto, no sé qué hacer en ese aspecto, porque no es necesariamente netamente salimos del país, ahí están los coyotes, aprovechan, y cuánta gente está en abandono, cuánta gente tiene tierras hipotecadas, quedan en la calle. ¿Cómo están los niños? Por ejemplo, las personas, según estadísticamente hemos comprobado de que existe cantidad de divorcios en el país. O sea, por un lado, económicamente estamos creciendo, pero cuestión social, familiar, estamos destruyendo. Otro de los temas de la compañera, por favor, si valdría la pena, usted decía de que nosotros con esta fundación queremos hacer algo, pero debe ser puntual. Deben ser puntos claves, hacer un diagnóstico, bajo este diagnóstico, conjuntamente con Mancomunidad Pueblo Cañari, sacar adelante los objetivos, nada más. Muchas gracias. Pues bien, facilitamos las preguntas, creo que están bastante claras y las dirigidas. Sí, como el programa Montaña se implementa desde fines del 2020, digamos, justo en el periodo de la pandemia, pero ya tenemos más de 2 años de implementación. Sí hemos tenido algunos resultados puntuales. Trabajamos con varias comunidades, por ejemplo, Caguanapamba, Sisi, Charón Ventanas, con Quilloac, Chocarpamba, con varias comunidades en estos 4 cantones de la mancomunidad, sobre todo la cadena de valor de la leche, porque la leche es una actividad productiva en Cañar sumamente importante, y es además, si no es manejada correctamente, una de las actividades que mayor presión y amenazas pueden representar a los ecosistemas de montaña, como el páramo, por ejemplo. Entonces trabajamos con estas comunidades y los productores en estas comunidades para mejorar sus prácticas de producción, de forma de que estas prácticas de producción sean sostenibles, que no necesiten, para tener una mayor productividad, incrementar la frontera agrícola y, digamos, cada vez ir subiendo más al páramo. También, como mencionaba Pedro, con algunas otras organizaciones, la Tucaita, por ejemplo, o la comunidad de la Capilla, o en Nazón, en Biblián, estamos trabajando programas de restauración específicos en las zonas claves del páramo, de forma de poder hacer cercado, de poder hacer restauración en estas zonas para garantizar los servicios ecosistémicos. Y con los gobiernos locales estamos trabajando en cómo logramos fortalecer las capacidades de los gobiernos locales para que sus técnicos dispongan de herramientas, de estrategias y de modelos para implementar prácticas de restauración. El gobierno municipal de Cañar es un muy buen ejemplo de buenas prácticas de gestión desde el gobierno local. El gobierno municipal de Cañar tiene una práctica que ojalá la repitieran muchísimos gobiernos locales, y es la compra de tierras. La compra de tierras de donde están las fuentes hídricas clave para la provisión de agua potable para el centro
cantonal. Y es una práctica que lo ha hecho desde hace varios años. Sería posicionamiento. O sea, destina recursos para adquisición de tierras, para esas tierras dedicarse específicamente a protección, porque en esas tierras están las fuentes de agua. Entonces, estas prácticas nosotros, digamos, apoyamos en cómo logramos tener una mejor gestión, cómo logramos tener un mejor manejo de estas prácticas. Y por supuesto, con el resto de gobiernos locales, ¿cómo logramos que los otros gobiernos locales empiecen a adoptar estas buenas prácticas que ya utilizan algunos gobiernos? Y finalmente, nuestro trabajo también gira en torno a esas buenas prácticas de todos esas capacidades que estamos fortaleciendo en los gobiernos locales, en las comunidades, en las instituciones. ¿Cómo logramos que poco a poco vayan escalando cuando la cooperación técnica alemana no esté? Porque nosotros no vamos a estar en la provincia, en Cañar o en Sierra Centro toda la vida. Entonces, ¿cómo vamos a lograr que lo que estamos haciendo en estas comunidades, lo que estamos haciendo en términos de restauración, lo que estamos haciendo en términos del plan de movilidad humana, cómo logramos que eso se sostenga a largo plazo y que lo puedan hacer los gobiernos locales y las diferentes instancias del territorio? Perfecto, muchas gracias. Aníbal, creo que tienes una respuesta ahí. Sí. Bueno, efectivamente el documento que vamos a presentar el día de mañana a todas las delegaciones de los diferentes cantones de la mancomunidad tiene una base estadística propia del cantón, de los 5 cantones, de los 4 que ya son parte de la mancomunidad, pero también de la Toncal, que es un cantón que se está adhiriendo también a la mancomunidad. Por lo tanto, tenemos datos que nos permite visualizar desde la localidad cuál es la realidad en varios aspectos. El primero, el tema de emigración; el segundo, el tema de emigración de niñez, que para nosotros es un tema bastante sensible y que hay que trabajar para garantizar los derechos de esta población. El tercero es el tema de las remesas. El cuarto es cómo trabajar con la comunidad migrante en el exterior para que pueda apostar por medios productivos en los propios lugares de origen. Entonces, digamos que el documento es bastante integral. Les invitamos más bien a que puedan hacer ejercicio de leerlo, de analizarlo, porque hay muchos componentes que lo que va a permitir es asentar una realidad propia de la provincia del Cañar para la población de este sector. Finalmente, comentarles que para nosotros, como parte del proceso de acompañamiento técnico que hemos realizado a la mancomunidad, es importante que esto se traslade al ente público para que ellos sean los que implementen el plan. Y este plan sea como un acto de apoderamiento en el tema de movilidad humana y de esta forma poder ellos transformar en política pública. Es un documento bastante práctico, operativo, que es lo importante. A eso iba la pregunta del compañero, que efectivamente hemos escuchado en todos lados el tema de la problemática, el tema de la situación, de las salidas, de la vulnerabilidad, del riesgo que corren las personas, pero no hay una política realmente que tenga una acción de mitigación, de información, de educación, de sensibilización. Este documento lo tiene y la idea es que se lo pueda implementar como mancomunidad y se pueda trabajar desde una integralidad. Entonces, el documento es bastante bueno y, como ya lo habíamos recalcado, es el único en el país y tiene un nivel de operatividad que está asentado a la realidad de los cantones, que es otro componente bastante interesante. Una consulta nada más. Bueno, cuando ustedes hablan de migrar, me parece que hay una diferencia entre migrar y emigrar, ¿no? Cuando hablamos de migrar, es cuando de aquí, del Ecuador, se va a otro país. Emigrar es cuando regresan. Hay, creo, una diferencia entre estas dos palabras. Entonces, si hablamos de migración, de irte a otro país, de pronto hablamos de ese problema, como había mostrado nuestro compañero, del peligro y de todo aquello. Lo que ustedes hacen es con el fin quizás de acabar con muertes, con problemas, dificultades, la gente que migra a otro país.
Bueno, primero tomar en cuenta que migrar es un derecho humano y es todo proceso que implica la Derecho, migración. pero legalmente. No, recordemos que la migración conceptualmente son todos los procesos que realizan los seres humanos de un desplazamiento, sea forzado o voluntario, de forma ya. En cambio, la inmigración es lo que realizan los ecuatorianos hacia afuera. Y tenemos el otro proceso que es, en cambio, población extranjera que inmigra, en cambio, al país. Y tenemos la migración interna, que en cambio es de la ruralidad o de los cantones que tienen menos posibilidades hacia cantones o ciudades más grandes. Entonces hay que notar esa diferencia. Ahora, el plan de movilidad humana no es que va a disminuir las muertes ni tampoco la decisión de migrar, no, sino más bien es un proceso de garantizar los derechos en medio de los procesos, es decir, que no sufran las vulnerabilidades que hoy sufre la población. Segundo, que los procesos migratorios sean informados, es decir, yo me informo de los riesgos, yo me informo de las situaciones que puede generar este proceso, pero ya es la decisión de la persona el asumir o no el riesgo de realizar el proceso. Lo otro del proceso es sensibilizar a la población que, por ejemplo, hay un distorsionamiento de la comprensión de los procesos migratorios. Muchos piensan que ya por el estar en otro país tienen mejores medios de vida y a veces no es así. Hay muchas personas que viven en peores condiciones, como ya dijo el compañero. A veces la migración lo que ha ocasionado son rupturas familiares, crisis familiares, olvidos familiares, y eso lo que nosotros queremos es que realmente exista una implementación o una intervención integral, que sea el Estado, que sean las organizaciones, la familia y la sociedad, un trabajo integral que permita efectivamente mitigar estas situaciones. Políticas públicas sería en este caso. Correcto, y el plan de movilidad humana es una política que queremos que se convierta en una acción política, en política pública desde la mancomunidad, y que sean los actores como GIZ y la Fundación Crea Tu Espacio que vengamos articulando y acompañando. Hay otros actores, como por ejemplo el Consejo Nacional de Movilidad Humana, el Viceministerio de Movilidad Humana, que también está dentro de este proceso, y que lo que buscamos es que ellos desde el territorio empiecen a trabajar y no quede solo en un acto reverente, es decir, que digan, ah, qué bonito, no, sino un acto operativo que en el tiempo permita a las personas realmente realizar ejercicios migratorios educados, informados, y que exista un apoyo y acompañamiento del ente público. Felicitaciones, ese tema me parece interesante, pero también una cosa, una vez ya hemos tocado en parte débil, parte problemática de nuestro país, pero también hay que garantizar, los hermanos, por ejemplo, vienen a Ecuador, ahora cómo garantizar nuestras inversiones económicas, porque no hay una garantía, por eso van de nuevo a volver a otros países, eso no significa que va a haber sostenibilidad ni sustentabilidad. Sí, efectivamente, dentro del documento tenemos la reactivación de la migración de los retornados, es decir, estuvieron muchos, que la mayoría son mujeres, que estuvieron en la zona de Europa, sobre todo en Italia y en España, y que hoy están pensando en cambio en direccionar sus procesos migratorios hacia los Estados Unidos. Efectivamente, el documento tiene un eje que es el productivo. La idea es generar procesos de sostenibilidad productivos, ecológicos, que potencie la ruralidad y las experticias de la ruralidad, que ya se había hablado, el tema ganadero, el tema agrícola. El Cañar es una provincia bastante rica en temas agrícolas, y la idea es generar procesos que realmente respondan a esa realidad. Ahora, como les dije, el trabajo no es solo del ente público, también involucra a la sociedad, a la iglesia, a las mismas familias que han inmigrado, y también a los entes que estamos de afuera, por ejemplo, a los organismos internacionales y a las organizaciones sociales que trabajamos la temática. Entonces, digamos que lo que buscamos con este instrumento es poder asentar una política pública en donde todos los actores respondamos de forma articulada y realmente comprometidos con la garantía de los derechos, tanto de los que se van, de los que están también en el exterior, porque la Constitución garantiza el seguir velando por esa comunidad que está afuera, pero también por las familias que se quedan.
que son a veces más en vulnerabilidad y riesgo que se encuentran. No sé si más preguntas, por favor. Bueno, dentro de, ustedes dicen instaurar esto como una política pública. Yo que sé, ustedes desean dar a conocer para que la gente esté informada de los riesgos que existen dentro de salir del país de manera ilegal. ¿De qué manera ustedes darían a conocer estos aspectos, todo el plan que ustedes tienen dentro de su proyecto? Bueno, el plan tiene algunos momentos y espacios. El día de mañana vamos a hacer el primero, y el primer momento es hacer que todos los cantones se apoderen del instrumento y como mancomunidad lo aprueben y lo empiecen a operativizar. Dentro del plan hay una comisión que se va a generar, un comité de la mancomunidad que permitirá generar programas y proyectos canalizados a la problemática que está en el mismo instrumento, que responde a la localidad, y lo que buscamos es que efectivamente sea la mancomunidad la que empiece a hacer la coordinación y la articulación del instrumento a través de los mismos alcaldes y de las unidades de desarrollo. Es decir, que el ente local responda no solo con recursos humanos, sino también con recursos financieros para poder trabajar de forma integral este instrumento como es el Plan de Movilidad Humana. Quería cerrar diciendo que efectivamente en el marco de lo que corresponde la ley, digamos, el marco legal, da cuenta que los gobiernos autónomos centralizados tenemos que cumplir que al menos el 10% de las inversiones puedan dedicarse a grupos prioritarios. Y uno de los grupos prioritarios que no han sido atendidos son aquellos que están dentro del marco de la ley. Así es, entonces la mancomunidad es un espacio que articula para mejorar la gestión de las competencias. Entonces este trabajo ha sido con la participación de los departamentos de desarrollo social, liderado por los concejales, los alcaldes y también por los secretarios ejecutivos de los consejos cantonales de protección de derechos. Esta es la construcción participativa. Efectivamente, en el marco legal estamos basados en la Constitución, en el COTAD y también en las leyes internacionales. Entonces, en ese sentido, la política pública se está construyendo. Si bien es cierto, tenemos un documento diagnóstico, pero este rato ya estamos buscando la forma de cómo operativizar. Y es en ese sentido que se ha venido ya trabajando 3 reuniones seguidas con los alcaldes y concejales electos. Y ellos están invitados mañana para que conozcan. Y efectivamente tenemos trazado una hoja de ruta en el marco de acompañarles en la implementación. Y cuando digo acompañarles, es que efectivamente, si es necesario, bajo este instrumento, hacer una ordenanza, pues lo que hay que hacer es una ordenanza en los cantones. Y si sobre eso tenemos que buscar definir recursos, pero por supuesto, hay que definir recursos. No podemos dejar en un plan o una ordenanza sin recursos. Entonces, la idea es que realmente los municipios cumplan con la ley. Y en el marco de cumplir la ley, apostamos también a la competencia número 14 que dicen los municipios, que tienen los municipios, de gestionar la cooperación internacional. Como mancomunidad seguiremos gestionando cooperación internacional, pero no solamente para depender de la cooperación internacional, sino más bien de una vez por todas, desde que empiece este proceso, que haya recursos de los gobiernos autónomos centralizados y que se cumpla la ley y buscar la forma de cómo fortalecer. Entonces, en ese sentido, invitamos nuevamente para el día de mañana. Mañana vamos a explicar detalle a detalle desde las 9 hasta las 12 para conocer de cómo está estructurado y buscar la forma de cómo ir dando los siguientes pasos.